analisis en donde ven la estructura del cerebro, ¿sí? Se ven ahí algunas cicatrices, además, pero no es algo que nosotros vamos a necesitar saber, ¿sí? En el paciente epiléptico, para saber si está compensado, se hace mucho a través de la anamnesis, ¿sí? Si está tomando la medicación, ¿sí? Si la toma regularmente, y lo que uno pregunta es si hace cuánto tiempo ha tenido una crisis, ¿sí? Si en los últimos meses ha tenido crisis, podríamos decir que el paciente no está compensado, que por una u otra razón hace crisis, ¿sí? Lo más frecuente es que un paciente epiléptico, una vez que haya sido diagnosticado y que le hayan, digamos, pegado con la tecla a la droga y a la dosis, y si hace una vida ordenada, no tenga más crisis, ¿sí? Más convulsiones. Y en cuanto a la acromegalia, también obviamente existe análisis para detectar este aumento de la hormona. Y en cuanto a nosotros, digamos, laboratorio que podemos a lo mejor evaluar, si nosotros sabemos que la acromegalia tiene enfermedades secundarias, entre ellas la diabetes, nosotros debemos saber eso, básicamente, si el paciente es diabético o no, y si está bien de esa diabetes, ¿sí? Pero en sí no pedimos laboratorio de acromegalia. Bien, no sé si quedó claro. Bueno, bien, ahora les comparto la pantalla, ¿cómo estamos? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno. Son todos... Bueno, me faltan 2 alumnos. Estamos casi todos. Bueno, hoy vamos a ver sistema osteomiarticular, o también lo pueden encontrar como reumático, ¿sí? Es otra parte de antecedentes personales patológicos. Seguimos en la misma unidad. Acá tengo otro alumno. Bien. Bueno, en este capítulo nosotros vamos a estudiar lo que es lo que llamamos el aparato locomotor, ¿sí? Que está formado por los huesos, ¿sí? Por las articulaciones y los músculos, que son los que soportan el peso del cuerpo y los que permiten todos los movimientos que realizamos, ¿sí? Bien, como estas estructuras, podríamos decir, no son visibles, ¿sí? Están, digamos, de forma interna en el cuerpo, debemos hacer una evaluación semiológica, ¿sí? Del paciente, en la cual nos vamos a valer, ¿sí? De una serie de cosas que tenemos disponibles, como son la anamnesis, ¿sí? Dentro de la historia clínica, ¿no? En donde vamos a hacerle las preguntas pertinentes, que creamos pertinentes al paciente sobre este tema, ¿sí? Nos vamos a valer también del examen físico, en donde podemos observar con la sola presencia si trae algún síntoma que nos oriente a una alteración reumática, ¿sí? O a través de la marcha, ¿sí? Cuando el paciente camina y pasa entre nuestros consultorios, tiene algún tipo de disfasia, o un dolor, por ejemplo, al estrecharle la mano al paciente cuando uno lo saluda, ¿sí? También nos vamos a valer de análisis de laboratorio y de diagnósticos por imágenes, ya sean de radiografías, tomografías o resonancia, ¿sí? Bien. Ahora yo
podríamos hacer la pregunta, ¿por qué el odontólogo debe conocer estas afecciones, no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, por un lado, porque alguna de estas patologías también puede afectar a la ATM, la articulación temporomandibular, que está dentro de nuestra área, ¿sí? Eh, como sucede, por ejemplo, con la artritis reumatoidea, ¿sí? Puede dañar la ATM. También porque pueden verse alterados los huesos de la mandíbula, como puede suceder con la osteoporosis, ¿sí? También porque existen otros procesos en la cavidad bucal que pueden dañar las articulaciones, como sucede, por ejemplo, los pacientes con bruxismo, ¿sí? Un bruxismo marcado, grave, importante, puede terminar dañando a la ATM. También porque hay algunos procesos bucales que pueden desencadenar complicaciones sobre órganos ajenos a las articulaciones que previamente habían sido alterados por una afección reumática, ¿sí? Y ya le vamos a ver este caso en particular. Y también porque el proceso óseo-articular, ¿sí? Muchos procesos óseos, pueden ser también una expresión de muchos otros procesos mórbidos. Es decir, hay patologías que pueden tener algún síntoma óseo articular que acompañan otro tipo de síntomas, ¿sí? Por todo ello es que vamos a estudiar, ¿sí? El sistema osteomioarticular, que lo van a ver abreviado como OMA, ¿sí? Y didácticamente nosotros vamos a dividir, ¿sí? A las patologías en patología de los huesos, ¿sí? Propiamente dicho el hueso, donde vamos a estudiar la osteoporosis, y las patologías del tejido conectivo, ¿sí? Básicamente las articulaciones, el tejido pararticular, en donde vamos a estudiar, por un lado, la artritis reumatoidea, la artrosis, la gota, la fiebre reumática y el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Estas son todas las enfermedades que vemos en este capítulo. Bien, empezando con la osteoporosis, a lo mejor es una de las enfermedades más comunes que ustedes a lo mejor tengan algo de conocimiento previo. Podemos decir que es una enfermedad metabólica del hueso que es caracterizada por una menor densidad ósea, ¿sí? La pérdida de la masa ósea se conoce como osteopenia, ¿sí? Y esta osteopenia también va acompañada de alteraciones estructurales del hueso, lo que provoca un aumento, ¿sí? De la fragilidad del esqueleto y por ende una alta predisposición a fracturas, ¿sí? Ustedes fíjense ahí la imagen que le hemos puesto, ¿sí? La osteoporosis afecta tanto a las trabéculas como a la parte cortical, ¿sí? Las trabéculas se van a volver más delgadas, discontinuas, ¿sí? Y es como que empiezan a desaparecer, alterando, fíjense, la estructura, la arquitectura del hueso. ¿Sí? Y por otro lado, la cortical, ¿sí? También se vuelve como más afinada y con porosidad. Entonces imagínense ustedes todo la estructura de un edificio en donde existen paredes laterales, paredes internas, paredes que van separando la cocina del baño, de la habitación, y como por ejemplo en la osteoporosis esas paredes se empiezan a debilitar, se empiezan a afinar, ¿sí? Empiezan a desaparecer, entonces va haciendo que los espacios, ¿sí? Sean más grandes, más amplios y que nos quedemos sin estructura que sostenga o que le dé fuerza a ese hueso, a ese edificio. Entonces imagínense lo que le puede pasar a un edificio, ¿sí? Como para que ustedes lo comparen.
Tenemos en esta enfermedad dos características que son muy importantes. Por un lado, ustedes ya sabrán que existe una elevada incidencia en la población femenina después de la menopausia, ¿sí? Y en la población masculina en edades un poco más mayores, ¿sí? Y otra característica es que durante varios años no se detectan síntomas, ¿sí? Podríamos decir que es asintomática hasta que se comprueba la fragilidad esquelética por las fracturas que pueden ser ante el mínimo traumatismo, ¿sí? Eso es algo que muchas veces hace el diagnóstico, pero que cuando ya llegamos a esa instancia, muchas veces no se puede revertir. Bien. Algunos de los libros clasifican a la osteoporosis, ¿sí? Y tenemos aquí esta clasificación en primaria y en secundaria, ¿sí? Dentro de las primarias tenemos la tipo 1, ¿sí? Que es la que está relacionada a las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Y la tipo 2 es que está relacionada con la edad, ¿sí? Por este propio proceso que tiene el hueso de producción y reabsorción ósea, ¿sí? Y con el tiempo se va produciendo una pérdida ósea y de causa idiopática. Y la osteoporosis secundaria es cuando es producida por otras razones, ¿sí? Tenemos razones endocrinas, ¿sí? Como ustedes recuerdan que hemos estudiado, el hipertiroidismo puede dar osteoporosis, la acromegalia, ¿sí? El Cushing, ¿sí? El aumento de cortisol o el consumo prolongado de corticoides pueden dar una osteoporosis. Ciertas situaciones gastrointestinales, como puede ser el síndrome de mala absorción, problemas hematológicos, el mieloma múltiple, la histiocytosis, ¿sí? U otros desórdenes del tejido conectivo, como son el síndrome de Ehlers-Danlos o Marfan, ¿sí? Que hemos estudiado en la parte de género. Bien. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Sistémicamente dijimos que en su inicio es asintomática y cuando ya ha evolucionado, ha pasado el tiempo, vamos a tener el dolor óseo, ¿sí? Y la predisposición a fracturas. Y a nivel bucal, ¿sí? Tenemos que cuando la osteoporosis es generalizada, puede afectar la mandíbula, ¿sí? Los efectos de la osteoporosis producen es una menor capacidad del hueso para soportar las cargas cotidianas que son ejercidas por los dientes y por las mismas prótesis y que lleva a la movilidad y a la pérdida de los dientes o de los implantes, ¿sí? Por otro lado, a ver, en la cuestión, en la práctica implantológica, ¿sí? O sea, hay que aclarar que en realidad no existen problemas de aceptación inmediatos, podríamos decir, porque digamos el proceso de osseointegración no está afectado, pero la escasa capacidad que tiene el tejido circundante para poder disipar o resolver estas nuevas cargas es lo que promueve y lleva a un balance, de ese balance a la osteopenia, ¿sí? Y a la movilidad y pérdida mediata, es decir, posterior del implante, ¿sí? Es decir, que a la larga sí puede afectar los implantes. Bien. Por otro lado, cuando existe un tratamiento prolongado con corticoides, también puede verse afectado el hueso alveolar, ¿sí? Lo que sucede con los pacientes cushingóides. ¿Sí? Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es que muchos de los tratamientos de esta enfermedad se hacen a base de un medicamento que, con el que mejor han escuchado, se llaman los bifosfonatos, ¿sí? Estos bifosfonatos se pueden venir en forma, se administran en forma oral o inyectable. Cuando son inyectables, se ha visto que estadísticamente pueden producir, ¿sí?
una necrosis a nivel de los maxilares, que es una situación bastante complicada, ¿sí? En algunos casos se les indica estos inyectables también para evitar la metástasis ósea en pacientes que tienen cáncer de mama, mujeres o cáncer de próstata en hombres, ¿sí? Entonces es algo que debemos investigar y evaluar, ¿sí? Para prevenir. Bueno, en cuanto al laboratorio, no hay nada específico para la osteoporosis. El diagnóstico se hace radiográficamente, ¿sí? Se pueden pedir resonancias, tomografías, ¿sí? El diagnóstico lo hace el médico. Y la actitud odontológica, bueno, saber que a nosotros nos queda un hueso lábil, un hueso frágil, que debemos tener cuidado en las extracciones, ¿sí? Sobre todo extracciones que son complicadas, y a la hora de indicar un implante, ¿sí? Si hay una osteoporosis, si esa osteoporosis es muy avanzada, si va acompañada de otros problemas como falta de hueso, ¿sí? Muchas veces allí se evita o se contraindica los implantes, ¿sí? Entonces, en estos casos se puede hacer la interconsulta con el reumatólogo. Estamos con la osteoporosis. Sí, profe. ¿Alguien quiere aclarar algo? ¿Quiere comentar? ¿Ha leído algo de la osteoporosis? Fíjense que muchas veces relacionamos la osteoporosis con la falta de calcio, ¿sí? Pero si ustedes leen los libros, les van a decir que el calcio es normal en la osteoporosis. Sí, profe, eso es lo que le iba a decir, el calcio y el fósforo. Bueno, ahora escuchamos todos. ¿Cómo? Sí, son como mitos que tenemos, porque dicen, sobre todo, viste, las propagandas, la publicidad, que hay que consumir yogur y lácteos, pero cuando uno lee los libros, ahí nos vamos con la verdad. El calcio está normal en los osteoporosis. ¿Cuál es la pregunta? La fragilidad ósea sería el nexo fisiopatogénico. No, el nexo fisiopatogénico sería la osteopenia. La osteopenia, que es la disminución de la densidad ósea, es lo que te va a dar la fragilidad y el resto de los síntomas. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al otro grupo de enfermedades que vamos a estudiar, ¿sí? Que son la parte del tejido conectivo en sí. Y que las aglomeramos en enfermedades reumáticas. ¿Qué es reumática? Bueno, un conjunto de procesos mórbidos que afectan el tejido conectivo, cuya etiología se puede conocer o no, ¿sí? Al igual que su fisiopatogenia, pero que tienen en común de afectar las articulaciones, ¿sí? Los tejidos articulares y los músculos. Ya vamos a ver todas las partes que pueden afectar de las articulaciones. Síntomas generales que van a dar las enfermedades reumáticas son dolor, tumefacción, rigidez, ¿sí? Que eso nos limita los movimientos. Puede haber ruidos articulares o no, ¿sí? Puede estar afectada la piel que cubre la articulación. Puede haber deformidades de esa articulación, ¿sí? Bueno, trastorno del desarrollo de la mandíbula, desplazamiento de las estructuras óseas, y bloqueo articular, que vendría a ser esa falta de movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Por el dolor, muchas veces el paciente deja de mover las manos, por ejemplo, y por la misma rigidez. Eso a nivel general. Ahora vamos a empezar a ver cada una de las patologías. Bueno, aquí tenemos la artritis reumatoidea, ¿sí? Fíjense que la palabra le dice tendinitis, por eso ya podemos saber que es una enfermedad que es de tipo
o de naturaleza inflamatoria, ¿sí? La etiología es desconocida, afecta más frecuentemente a mujeres, ¿sí? Es un reumatismo que lo llamamos poliarticular, ¿sí? Es decir, que afecta a muchas articulaciones, preferentemente las pequeñas articulaciones, ¿sí? Decimos que es sistémica, es crónica y autoinmune, ¿sí? Es una patología autoinmune, eso tienen que tener en cuenta, ya vamos a ver por qué. Principalmente lo que afecta a la artritis reumatoidea es al líquido sinovial, ¿sí? Sí, el líquido sinovial, por eso decimos que produce sinovitis, ¿sí? Que es sinovitis, la inflamación de ese líquido. ¿Sí? Esa inflamación es lo que lleva a la destrucción del cartílago en situaciones muy avanzadas y termina afectando todo. Si se afecta el cartílago, se afecta el hueso, el líquido, los ligamentos y todas las estructuras de esa articulación, y genera muchísimo dolor, ¿sí? Y por eso es que hace a esta patología invalidante, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿sí? De una articulación, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, en rojo lo que se ve es el líquido sinovial inflamado. Esta enfermedad también se puede dar en niños, ¿sí? Pero tiene otro nombre y se conoce como enfermedad de Still. Bueno, el dolor es uno de los síntomas más importantes, ¿sí? Hay tumefacción, ¿sí? Impotencia funcional, puede haber acompañado de síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, astenia, ¿sí? Y puede alterar otros órganos como ojos, los vasos sanguíneos, los pulmones, el corazón. Puede también dar osteoporosis y úlceras cutáneas. ¿Mm? La mano del paciente suele ser algo muy importante y nos puede dar el diagnóstico de la enfermedad. De hecho, Pressman dice que la mano del paciente es la carta de presentación de la artritis reumatoidea. Porque, ¿qué vamos a ver en esas manos? ¿Sí? Lo que se produce es una desviación de los dedos y de toda la mano hacia afuera, ¿sí? Por eso decimos desviación en ráfaga, o mano en ráfaga, ¿sí? Fíjense, sobre todo, miren esta radiografía, cómo los dedos se van hacia afuera, hacia el cúbito. Entonces decimos desviación cubital, ¿sí? Bien. Acá esta patología no es muy frecuente, pero puede afectar al ATM, que es la articulación que compete, donde va a haber un dolor importante, un dolor que puede ser preauricular o auricular, ¿sí? Una rigidez, sobre todo a la mañana. En estos casos no va a haber ruidos articulares, ¿sí? Pero sí el paciente puede empezar con disminución de apertura bucal, es decir, que no pueda abrir a su máxima expresión la boca, ¿sí? Bueno, en laboratorio acá Pressman nos habla de varias cosas, puede haber anemia, leucocitosis, la BSG puede estar aumentada, ¿sí? Pero tenemos aquí la prueba de Waller-Rosragan, ¿sí? El artritis, ¿sí? Y el factor reumatoideo, que pueden dar positivos, pero que no son específicos para la artritis. Es decir, son laboratorios que ayudan al diagnóstico, pero el diagnóstico se hace con también la clínica, ¿sí? Con la radiografía, con el dolor, ¿sí? Por eso es que deben saberlo, pero no es que sea específico. ¿Sí? Bien, esto que le decía, el estrechar la mano del paciente, el segundo paso de la metodología ontohematológica es importante. Por su aspecto y gesto de dolor, ¿sí? El saludar, podemos sospechar de la enfermedad, ¿sí? La mano es la tarjeta de presentación de la artritis reumatoidea. Bien,
En cuanto a la actitud odontológica, esto es algo que sí tienen que indagar, es sobre la medicación que puede estar tomando ese paciente para evitar o para calmar esos síntomas, ¿sí? Principalmente el síntoma de dolor. Entonces acá ustedes tienen que saber que sobre todo hace algunos años atrás, porque hoy ya hay nuevos medicamentos, muchos pacientes con artritis y también con artrosis tomaban la aspirina, ¿sí? El ácido acetilsalicílico. Ustedes sabrán por fármaco que es un fármaco analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Que si se consume en forma prolongada tiene este efecto secundario de producir una antiagregación plaquetaria. Entonces los pacientes tomaban aspirina para calmar el dolor, ¿sí? Pero a su vez, sin querer, estaban antiagregados. Entonces a la hora de hacer una extracción dentaria, ¿sí? Podríamos tener algún tipo de hemorragia. Por eso es que hacemos una interconsulta con el médico, en este caso es un reumatólogo, y el médico va a evaluar la necesidad de suspender esa medicación, que ustedes saben que se debe suspender de 7 a 10 días, ¿sí? Para poder hacer la extracción y luego continuar con la aspirina, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también otra droga que suelen consumir son corticoides, porque los corticoides son muy buenos antiinflamatorios, ¿sí? Pero si toman todos los días corticoides, nosotros nos vamos a ver con un paciente que va a ser cushingóide, ¿sí? Que era cushingóide parecido a Cushing. Entonces puede tener todos los síntomas del Cushing, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que un paciente cushingóide puede ser hipertenso, ¿sí? Que un paciente cushingóide va a tener las defensas bajas, un paciente cushingóide puede tener osteoporosis. Entonces, son todas esas cosas también hay que manejarlas. A lo mejor hay que dar antibiótico-terapia, ¿sí? Hay que evaluar la presión, ¿sí? A ver, preguntas. Doctora, aún hay algunos pacientes que lo toman, lo sé ver en los pacientes en el consultorio. Sí, hay pacientes que siguen siendo medicados con, ya sea con ácido salicílico o con corticoides, ¿sí? Por eso se lo seguimos diciendo. Aunque también en la actualidad van a ver que hay fármacos ya que son específicos para la artritis, ¿sí? Pero bueno, como yo les decía al principio, la artritis es una enfermedad autoinmune y todas las enfermedades autoinmunes finalmente son tratadas con corticoides. ¿Sí? Bien, queda claro lo de la artritis. Fíjense que nada que ver y con la parte sanguínea, de prevención de infarto, de prevención de ACV, ¿sí? Pero son pacientes que también pueden estar consumiendo un antiagregante. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Entonces, cuando nosotros le hacemos casos clínicos, ustedes tienen que ver bien la consigna, ¿sí? No todo paciente toma ácido salicílico porque tuvo un infarto, ¿bien? Entonces, cuando, por ejemplo, le preguntamos, ¿y de interconsulta con quién es? ¿Con el cardiólogo? No, acá el cardiólogo no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, vamos a la artrosis. Profe, las manifestaciones clínicas se pueden clasificar en 3 estadios. De verdad no lo he visto así. Si me pregunto, si me fue el chat. No lo he visto en 3 estadios. ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué libro sacaste los estadios? ¿Qué partida haciendo? En Giglio. Ajá. Ahí lo voy a rever. No hace falta los 3 estadios. Supongo que es por la misma evolución de la enfermedad, que al principio puede ser asintomático, después
puede empezar con dolor, ¿sí? No lo traje ahora, no lo tengo a mano, pero no se pide los estadios, eso no hay problema. ¿Qué es lo que me pregunta Gonzalo? ¿Puede ser que lo que esté afectado es la membrana sinovial? Claro, en la artritis lo que afecta no se llama membrana, es el líquido sinovial, ¿sí? Es el líquido que lubrica toda la articulación. Bien. Bueno, en el caso de la artrosis, fíjense que la palabra termina en osis, ¿sí? Entonces estamos hablando de una patología que es degenerativa. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos como definición, dice artropatía, ¿sí? Es decir, enfermedad articular no inflamatoria de carácter degenerativo crónica, insanable, que afecta a los cartílagos articulares, preferentemente de las grandes articulaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se hacemos la diferencia con la artritis. En este caso es degenerativa y lo que afecta es el cartílago. Fíjense, acá tenemos en esta imagen, ¿sí? Esta parte que cubre el hueso es el cartílago, ¿sí? Fíjense cómo se empieza a deteriorar, ¿sí? A dañar, ¿sí? A disminuir, cómo puede quedar el hueso al ser más afinado, ¿sí? Pues los huesos no están bien cubiertos y esos empiezan en el uso del movimiento a rozar y generar dolor. ¿Sí? La artrosis generalmente es más común capaz en los hombres, ¿sí? Después de los 40 años, es crónica. En estos casos están afectadas más bien las grandes articulaciones y está muy relacionado muchas veces con el sobrepeso que puede tener la persona y la sobrecarga que se le esté dando a esa articulación, ¿sí? Muy común en rodillas, ¿sí? Hay mucho dolor, en estos casos sí hay ruidos articulares, ¿sí? Por ese roce óseo, y también hay limitación de movimiento, ¿sí? Aquí vamos a tener deformidades, ¿sí? Si vemos las manos, ¿sí? Empieza a haber deformidades, ¿sí? En las articulaciones de los dedos, de la mano, que se conocen como nódulos que tienen nombre y apellido, ¿sí? Que se los preguntan, ¿sí? Y se llaman nódulos de Bouchard, a los que se dan esa deformación que se da en las interfalanges proximales, ¿sí? Proximales está más cerca del cuerpo, y los nódulos de Everden cuando se dan en las interfalanges distales, ¿sí? Más alejadas del cuerpo. ¿Sí? Y otra característica que tiene la artrosis es que en el dedo pulgar, ¿sí? Puede empezar a haber como un desgaste del dedo, del hueso, ¿no? Que se conoce como risartrosis del pulgar, ¿sí? Esas son las tres características que podemos ver en las manos de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, y esta es una radiografía, y nosotros no la vamos a pedir. Vemos la ATM, se puede ver afectada en menor frecuencia, ¿sí? Va a haber dolor, rigidez y ruidos, ¿sí? Ruidos que pueden ser en forma de chasquidos, ¿sí? O de crepitaciones. ¿Qué es una crepitación? Si ustedes agarran un mechón de pelo, ¿sí? Y entre los dedos y lo frotan, se siente un ruidito, ¿sí? Que eso es como para explicarle que es una crepitación. Con la pregunta, ¿desgaste en las articulaciones del dedo pulgar sería? Sí, eso es la risartrosis del pulgar. Bien. Profe, me parece que tiene chicos que se quieren unir, ¿puede ser? A ver. No tengo ahora a nadie. Ah, bueno, porque había escuchado el ruidito, pensé que era eso. Yo también.
repetir de lo de los nódulos? Sí, ahí me fijo. Vamos a ver si hay gente. Los nódulos, bueno, vamos a esperar. Acá tenemos los nódulos. Son Bouchard y Everden, ¿sí? Bouchard se escribe en las interfalanges que son proximales y Everden o Heberden en las interfalanges distales. Bien, esto después lo vamos a volver a ver cuando demos semiología de las manos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con un paciente con artrosis si llega a nuestro consultorio? La actitud y la atención odontológica es igual que la de la artritis, ¿sí? Vamos a averiguar sobre la medicación que toma y vamos a hacer esa interconsulta médica, ¿sí? En el caso que fueran antiagregantes o si fueran corticoides. ¿Vamos? Bien. Pasamos a la gota. No sé si han escuchado esta enfermedad. La gota también se conoce como artritis monoarticular, ¿sí? Que puede afectar cualquier articulación, pero lo hace preferentemente en la primera metatarsofalangica, que es el dedo mayor del pie, ¿sí? Es un trastorno metabólico de causa desconocida, ¿sí? Pero la fisiopatogenia es debido a una hiperuricemia, ¿sí? Es decir, un aumento del ácido úrico que hace que se deposite, ¿sí?, en las articulaciones. Bien. Bueno, también le dije que es de causa desconocida, también se da, a ver, más frecuentemente en varones de edad media. Bien. Bueno. Para la próxima, recuerden de, si entran a la clase, entrar a las 10, 10 y 10, como mucho 10 y cuarto, ¿sí? Ya nos han pedido que respetemos los horarios, ya sean personas, o sea, los alumnos míos sí o sí, y si son alumnos que se conectan, también conectarse a la hora que corresponde, ¿sí? Eso vamos a pedir un poco de respeto. Bien. Bueno, entonces lo que decía es que hay un trastorno en el metabolismo del ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico está relacionado con las personas que consumen mucha carne, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Ese ácido úrico se deposita en forma de cristales, se conoce como uratos monosódicos, ¿sí? Son uratos, es ácido úrico, que se deposita en las articulaciones y también en la piel, ¿sí? Que nos va a dar lo que se conoce como tofos gotosos, ¿sí? Que tienden a ser como nodulitos en las manos, ¿sí? También en la oreja. Ahí le voy a mostrar fotos. Esperen que me pase. Acá. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen muy exagerada, es un poco de libro, ¿sí? Pero fíjense acá cómo pueden ser esos nodulitos, ¿sí? En las manos. Tenía otro acá en las orejas, ¿sí? En los codos, que son los tofos gotosos, ¿sí? Son este depósito de ácido úrico. Y en el dedo gordo del pie, ¿sí?, que se conoce como podagra, también se deposita en esa articulación, eso genera inflamación, muchísimo dolor, ¿sí? El paciente se le agranda esta zona, fíjense, hay tumefacción, hay enrojecimiento, se puede lesionar y ulcerar, ¿sí? La gota cursa con estadios de crisis y de lisis. ¿Qué quiere decir? O sea, estadios en donde, digamos, aflora, ¿sí? Generalmente cuando aumenta este ácido úrico y genera síntomas,
y estadios en donde no, ¿sí? O sea, no es que el paciente siempre viva con este pie así, ¿sí? En esos estadios genera mucho dolor, el paciente no puede apoyar el pie, no puede caminar, entonces tiene una disfasia, ¿sí? Los libros dicen de que duele tanto que no se colocan el zapato, andan con algún calzado más cómodo, ¿sí? Entonces por ahí dice que vienen con una chancleta o una hojota, ¿sí? Acompañado de un bastón, ¿sí? ¿Qué más? Acá está. Bueno, esta es una imagen que les puede decir que a lo mejor por ese bastón, por el dolor, la obesidad, la presencia de tofos en la piel, ¿sí? Una disfasia, pueden hacer sospechar de esta gota, ¿sí? Y a nivel sistémico, quiero volver aquí, ¿sí? Les dije el podagra, los tofos, la disfasia, el dolor. A nivel sistémico, ese ácido úrico también se puede depositar a nivel de los riñones, ¿sí? Generando cálculos, se conoce como litiasis renal, ¿sí? Con dolor y que puede llevar a una insuficiencia renal, ¿sí? Y de allí la importancia de tener un paciente con gota, ¿sí? Más allá del dolor en la articulación, que puede pasar o no, sino de esta complicación renal, ¿sí? Y todo lo que involucra la parte renal, a nivel de presión sanguínea, de eritropoyetina, de anemia y demás. ¿Sí? Entonces, acá es como que se empiezan a conjugar. No todo el paciente con gota lleva a un problema renal, depende del estadio, de la evolución, del tiempo, de la edad de la persona, si se cuida, si no se cuida, si hace dieta, si toma la medicación, ¿sí? De un montón de cosas. Pero es lo que ustedes le tienen que quedar de la gota sistémicamente. ¿Mm? Bien. Vamos a pasar a otra enfermedad. Bueno, como para recordar, en este caso el laboratorio sí se pide la uricemia. Me falta una uricemia, ¿sí? Que va a estar elevada, ¿sí? Usted tiene que saber el valor de la urea. Cristales de urato monosódico por función del líquido sinovial, también eso es para diagnóstico. No confundan ácido úrico con urea. Una cosa es uremia y otra cosa es uricemia, ¿sí? La urea está aumentada en problemas renales, ¿sí? La uricemia es ácido úrico de la gota. ¿Estamos? Bien. Pasamos a otra enfermedad que es la fiebre reumática, pero que también la pueden encontrar como reumatismo poliarticular agudo, ¿sí? Profe, tiene unos mensajitos. A ver. También se puede llamar artritis, sí, artritis gotosa. El compromiso monoarticular agudo se llamaría artritis gotosa, exacto, sí. Es como una artritis por ácido úrico, podríamos decir. Sí, los libros lo llaman así también. Bueno, la fiebre reumática, lo que les decía es que afecta más a niños y jóvenes, ¿sí? Es de causa desconocida, pero que se desencadena después de un tiempo de haber padecido amigdalitis o faringoamigdalitis agudas, producidos por un bicho que ustedes conocen como el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? Esto es lo más importante, ¿sí? Esta bacteria. Bueno, afecta, es un reumatismo poliarticular, que afecta varias articulaciones en forma aguda, tiene la característica que es saltatorio y fugaz. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente afecta una articulación, pero después deja y va y se afecta a otra articulación, ¿sí? Va pasando por articulaciones, podemos decir. Es de mecanismo autoinmune, ¿sí?
esto tienen que saber la fisiopatogenia, ¿sí? Yo les hice este cuadrito, en donde, bueno, lo que primero ocurre es esta faringitis o faringoamigdalitis. Por eso cuando los niños se enferman mucho, eso es algo que debemos preguntar, ¿sí? Hay veces que se le tiene que hacer un hisopado para ver si está presente esta bacteria o no. ¿Sí? Entonces está la faringitis, ¿sí? Producida por este estreptococo, ¿sí? ¿Qué es estreptococo? Lo que genera después es este mecanismo autoinmune y de formación de anticuerpos que se conocen como antiestreptolicina O. ¿Sí? Esta reacción de anticuerpos, ¿sí? Y luego viene este cuadro reumático de las poliartralgias, fugas migratorias y saltatorias, ¿sí? Pero es una patología que puede dejar secuelas y afectar otros órganos como son la piel, ¿sí? El pulmón, ¿sí? El cerebro y el corazón. Acá se los puse para aclarar. A nivel del cerebro van a leer lo que es la Corea de Sydenham o baile de San Vito, ¿sí? No hace falta que lo expliquen, pero para que ustedes sepan, yo se los traje acá, es un fenómeno de excitación de los núcleos putamen incaudado de la base del cerebro, ¿sí? Y a nivel del corazón, que es lo que en realidad a nosotros nos importa, deja unos daños en la estructura del corazón, principalmente a nivel de las válvulas, que los médicos lo reconocen como síntomas soplo, ¿sí? Lo auscultan, dejan un soplo, y de allí la importancia de esta enfermedad, que nosotros debemos prevenir y dar antibióticos, ¿sí? Hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica para evitar que ocurra esta infección cardíaca que se conoce como endocarditis infecciosa, ¿sí? Algunos libros clasifican a los síntomas de la fiebre reumática en mayores y menores, ¿sí? Síntomas, signos. Los mayores son carditis, poliartritis, corea, bueno, hay nódulos subcutáneos que son los de la infección de la piel, y menores de fiebre, artralgia, bueno, etc. Y hacen el diagnóstico si tiene 2 síntomas mayores y 1 menores. Por las dudas se los traje también para que vean, no sé si es de allí. Esta frase es del libro de Pressman, es algo que a ustedes les tiene que quedar, ¿sí? Que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Sí? Y quiere decir que a lo mejor las articulaciones sí las afecta, les genera dolor, inflamación, que eso pasa, ¿sí? No es tan complicado, pero que sí muerde el corazón y le deja una cicatriz, que es lo más importante, ¿sí? Aquí en el laboratorio, mira, Marcela dice que tuvo fiebre reumática. Bueno, después nos contas. Ahí yo termino con esto. En el laboratorio lo que importa es el AELO. ¿Sí? ¿Qué quiere decir AELO? Antiestreptolicina O. Es decir, es un análisis que va a buscar ese anticuerpo que formó el organismo contra el estreptococo beta hemolítico. ¿Sí? Y la actitud odontológica es ante el antecedente, como tiene Marcela, de haber tenido fiebre reumática, nosotros debemos indagar si ha dejado daño cardíaco o no, no siempre, ¿sí? En esos casos, ¿sí? Debemos hacer una profilaxis antibiótica para prevenir esta endocarditis infecciosa que yo ya le expliqué que es la endocarditis, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos la prevención con antibiótico terapia, ¿sí? Esto es una pregunta que siempre la hacemos, ¿sí? Y es lo que más importa de la fiebre reumática. ¿Sí? Marcela, ¿querés acotar algo? Sí.
Yo empecé cuando me vengo para acá por mi novio de clase también, por eso no hago mucho. Empecé cuando tenía más o menos 14 años, con una infección en la garganta. Bueno, yo no sabía, digamos, era chica, por supuesto. Y en realidad me que como que al punto que yo no podía abrir la boca, pero no podía tragar saliva, nada. Yo era chica. Me acuerdo que se venía a cumplir 15 años y mi mamá me dice un día, Marce, dice el médico, o sea, como que el médico me decía que me saqué las amígdalas porque yo tenía todo el tiempo infección. Y yo, bueno, era chiquita, o sea, digo, no era lo mismo hace 10 años atrás tener 14 años que tener hoy 14 años, ¿no? Eran como otras épocas. Y yo, bueno, no, como que tenía miedo, nunca me había sometido a una operación, y bueno, uno por ahí hoy en día dice, bueno, pero sacarte las amígdalas no es gran cosa, pero bueno, en ese momento yo no sabía mucho. Cuestión es que, nada, poco tiempo antes de mis 15, mi mamá me dice, bueno, vamos al médico y después de ahí te llevo al colegio. No, me llevó engañada, me dicen, te van a hacer un estudio en la garganta, y dice, bueno, le digo, pero a ver, a todo esto yo venía con todo el año carreado, o sea, yo cumplo en noviembre, venía todo el año con el de que cambiaba el clima y se me cerraba la garganta, tomaba un helado y se me cerraba la garganta y lo que tenían que poner todo el tiempo era penicilina para que se me la garganta. O sea, es una cosa que yo como que iba acarreándola, digamos, a cada rato a la patología, digamos, en la garganta. Y bueno, un día me dice, no, nos dice, que van a ser amigas, que sí. Y no me dijo eso, me dijo que íbamos a ir, me iban a hacer un estudio en la garganta y ahí ella me llevó al colegio. Bueno, dije yo, me llevaron y no, todo un año. Me internaron ese día y cuando yo me desperté ya no tenía las amigas, yo ni quería, digamos. Me dijeron que me iban a hacer una punción en la garganta, pero que bueno, que me tenían que anestesiar, que si yo era mentira, me iban a sacar las amigas. Lo cuento aparte, digamos. Y resulta que bueno, nada, después de semanas de operación, en realidad yo no me sentía mal, me sentía bastante bien, y estando en mi casa empecé con fiebre, y mi mamá, bueno, en ese momento que estaba mal, se trataba de bajar la fiebre, y nada, se me bajaba, entonces me lleva al médico, me ponen una inyección, qué sé yo, no se me bajaba, y bueno, claro que esa noche que yo tuve fiebre, mi mamá me lleva, entonces en la guardia que voy a llegar, tiene fiebre, y de forma bajarte la fiebre. La cuestión es que mi mamá dice, no, bueno, vamos a la cama, porque era la madrugada, y me dice, mañana vamos a ir al médico, digamos, y ahí, y a todo esto yo no dormía, o sea, fiebre. Bueno, fuimos al otro día a la clínica donde me habían internado, a ver el médico, y ahí él me hace estudios, me hace un análisis de sangre, un análisis de orina y me hace un estudio. Él lo que quería ver era el estado de mis huesos en ese momento, que en realidad como que tenía, porque para hacerme a mí la operación me habían hecho un montón de estudios, digamos, antes de la operación, ¿cierto? Pero yo de nuevo tuve estudios para compararlos con los que me habían hecho antes de la operación. Entonces, bueno, ahí cuando comparan, en realidad lo que ellos detectan es que yo tenía demasiados anticuerpos en sangre, y esto estaba dado por, según, a ver, como que hay una contradicción ahí, porque se supone que como a mí me daban mucho penicilina, en teoría los anticuerpos tendrían que haber, se tendrían que haber visto antes de la operación, ¿se entiende? Bueno, después resulta que después de la operación, cuando me hacen todos los análisis, se ve un incremento de anticuerpos, y la cuestión es que se suponía que en ese momento la fiebre era porque me estaba dando como una artritis generada por los mismos anticuerpos. Por eso yo tenía como una fiebre exagerada, digamos. Esa era como la primera teoría. Después, como me bajaba la fiebre, no me bajaba la fiebre, y nadie, empecé así como a tener como, bueno, me daban antibióticos, todo, y yo empecé así como
otros fármacos que bajan la fiebre, y como que yo empecé a tener así como que no me recibía nada la panza, pero ni el agua, y era porque creo que era el hígado. O sea, bueno, me con todo lo antibiótico, más de lo que está cocinando el hígado. Discúlpame que te corte, Marce, pero vos sabés que no sé si los chicos, a mí se me escucha todo como entrecortado. Ajá. No se aprecia, digamos, el relato. Yo lo que voy, entendí todo lo de la fiebre y demás, si, en el caso tuyo, si te ha dejado alguna secuela cardíaca. No, profe. No, gracias a Dios, no. Tuve fiebre como 14 días, eso sí, me bajaba. Claro, después se encontró una infección, pero no. Es todo un proceso, que por eso yo le decía cómo van pasando la situación. Primero hay anginas a repetición, ¿sí? Los chicos se enferman mucho. Fíjense ahí el dato, gracias Marcela, que dice Marcela. Cuando uno pregunta sobre las operaciones, digo las internaciones dentro de APP, perdón, y te dicen que sí, que le han sacado las amígdalas, que es algo que se hacía muchos años atrás, Marcelo todavía es joven, pero más atrás se sacaban mucho las amígdalas porque los niños se enferman. Eso es un síntoma, es algo de alerta, ¿sí? Donde uno después tiene que sospechar la enfermedad, preguntar, ¿sí? Y bueno, y que no en todos los casos deja la secuela cardíaca. Entonces ahí la anamnesis es muy importante, ¿sí? Pero bueno, tenemos entonces la faringitis, ¿sí? Por esta bacteria genera esta reacción de autoinmunidad, se presentan los anticuerpos y aparece un cuadro febril, ¿sí? Y luego de ello toda la complicación articular, ¿sí? Dolor, inflamación, que de eso después pasa y quedan, no siempre. A mí lo que yo tengo hoy en día es el tema de las articulaciones, y por ahí cambia el clima y me duelen. Eso sí, claro, como que te eso puede quedar. Sí. Bien. Bueno, a ver, estaba leyendo justo mientras hablaba las preguntas acá. A Estefanía no le entiendo, profe. ¿Gota sea cuando no hay control de la enfermedad? No entiendo la pregunta. La enfermedad, gota, es gota. Pero la gota, digamos, tiene estadios de crisis, ¿sí? Que es así donde hay dolor. Eso, no sé si respondo a tu pregunta. Profe, ¿Sí? o sea, mi pregunta es si se llama gota cuando hay poca cantidad de cristales de urato concentrados, o sea, no importa la cantidad de uratos que hayas, es gota. Esa es mi pregunta. Gota es el aumento del ácido úrico. ¿Sí? Ajá. Eso. Esa es la enfermedad. Exacto. Bien, gracias. No. Bueno, chicos, y nos queda por último ver el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Bueno, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? No se, por autoagresión, no se conoce la causa, es totalmente desconocida, que afecta más a mujeres jóvenes. Es una enfermedad bastante complicada porque es multisistémica, como dice ahí, que afecta todo el tejido conectivo. En algunos casos puede llevar a la muerte de la persona, ¿sí? Y que tenemos que, bueno, hay un síndrome febril, ¿sí? Que, como le digo, es al principio, puede desaparecer, poliartritis y allí dolor y compromiso articular, por eso también lo vemos en reumático. Pero lo que interesa es todo este compromiso a nivel renal, a nivel nervioso, pleural y cardíaco, ¿sí? Que hace la complicación de la enfermedad, ¿sí? Afecta la piel, ¿sí? El pelo, ¿sí? La persona se le cae el pelo. Hay adenopatías, linfadenopatías, ¿sí? Las secuelas renales pueden llevar a diálisis. A nivel de la piel, sobre todo cuando el paciente está muy descompensado,
tenemos lo que es un eritema y edema en la cara, principalmente en la zona de los malares y del puente de la nariz, que le da un aspecto que se conoce como alas de mariposa. ¿Sí? Ya le voy a mostrar foto. O el paciente puede cursar con anemia, leucopenia, plaquetopenia, es decir, disminución de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas. Eso le trae un montón de inconvenientes. Son pacientes que están inmunodeprimidos. Las mujeres tienen tendencia a abortos, es decir, les cuesta tener hijos, ¿sí? Esto es un síntoma muy evidente, ¿sí? Acá fíjense, este es de libro, es más oscuro, pero en realidad es más bien rojizo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como alas de mariposa. A nivel bucal, los libros hablan de que puede aparecer un puntillado petequial, ¿sí? Petequias son puntitos rojos, ¿sí? Manchas rojas, ya lo vamos a estudiar. Y en mucosa yugal, ¿sí? Manchas blancas como si fueran rayos de sol. Estos dos síntomas yo nunca los he visto, pero es lo que manifiestan los libros. El laboratorio, bueno, BCG es una prueba que se da cuando hay un proceso infeccioso, ¿no? No hay nada específico, el diagnóstico se hace también clínico, pero como le decía, hay pancitopenia, que quiere decir que está todo disminuido, anemia, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Y se hace una biopsia para el diagnóstico. ¿Qué es lo que nos interesa de esta enfermedad? La actitud y atención odontológica, bueno, determinar a través de la historia clínica cuál es el compromiso visceral que tiene o no, ¿sí? Evaluar el hemograma, ¿sí? Cómo está el glóbulos rojos, etc. Es un paciente que son tratados con corticoides, ¿sí? Porque es autoinmune, ¿sí? Entonces, bueno, son pacientes cuyinoides, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que son para la prevención, la osteoporosis, pacientes que están inmunodeprimidos, que van a ser sensibles de agarrarse cualquier bicho que estén dando vuelta. Entonces, todo eso hace que si este paciente requiere una atención odontológica, primero hacer la interconsulta con el médico para evaluar si a lo mejor se puede realizar, necesitamos a lo mejor hacer una extracción complicada, ¿sí? Si se puede realizar o no. Muchas veces se posterga, se espera que la persona se encuentre mejor. Y siempre vamos a tener la precaución de darle antibiótico para evitar cualquier tipo de infección local, ¿sí? Si un paciente está con sus defensas bajas, no va a responder como responde una persona sana. Entonces siempre nos vamos a valer de ese antibiótico. Bien. Bueno, con ello terminamos, ¿sí? Las patologías óseas. Yo les voy a dejar ahora en el mail una actividad para que ustedes realicen. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo acá anotado lesiones ulcerosas, no sé si es correcto, en boca. En el lupus me estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, aparecen úlceras porque la mucosa empieza a tener cambios, ¿sí? ¿Por qué empieza a haber cambios? Por esta misma anemia, vamos a estudiar anemia y demás, es como que se vuelve sensible, ¿sí? Empieza a haber una disminución del epitelio, también por la misma medicación, porque toman muchos fármacos, empieza a haber también una hipocialia, entonces es muy común que les aparezcan aftas o úlceras bastante graves, son sumamente dolorosas a estos pacientes. Y en realidad no tenemos ningún tipo de tratamiento para las aftas, simplemente es paliativo, bueno, es decir, tienen que tener una dieta líquida, se le puede indicar algún buche como para ayudar, ¿sí? Pero el afta tiene su periodo de inicio y de finalización, que duran
7 días, 10 días, y que bueno, la persona convive con ese síntoma. Sí, las aftas también, me olvidé. Sí, doctor, y también tengo, bueno, atrofia de las papilas linguales, digamos. Debe ser Claro, esos son síntomas producidos por la misma anemia. Los chicos todavía no han visto anemia, se lo vemos al final, por eso no hago tanto hincapié. La anemia, falta de glóbulos rojos y oxígeno, da mucha manifestación en boca, principalmente en la lengua. Dolor lingual, una glosuria, depapilación de la lengua, digeusia, falta de gusto, ¿sí? Todo. Pero sí, está bien si lo ponen, ¿sí? si lo agregan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los voy a dejar, ¿sí? ¿Puedes repetir el laboratorio de lupus? En el lupus, sí, no hay nada específico. Está la BSG, que es cuando hay infección, ¿sí? Está elevada, y después tenés lo que se conoce como, a ver si te muestro, pancitopenia. La pancitopenia, también ya la vamos a estudiar, es cuando está todo, peña disminuido, ¿no? Está todo disminuido. Entonces va a haber anemia, va a haber leucopenia y va a haber plaquetopenia. Disminución de glóbulos rojos, disminución de glóbulos blancos y de plaquetas. ¿Sí? Imagínense, los glóbulos blancos son las células que participan en la defensa del cuerpo. Las plaquetas tienen una función en la coagulación. ¿Sí? La anemia, los glóbulos rojos tienen una función en el transporte de oxígeno. Entonces, esta falta de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, en una herida, va a hacer que esa herida, ese colágeno no pueda formarse bien, no haya una buena cicatrización. Acá tenemos para... Profe, el tratamiento con corticoides es crónico, ¿no? Sí, es de por vida. O sea que nosotros ahí podíamos tener además un paciente cuyinoideo. Claro, es lo que yo les dije acá. ¿Ves? Ah, bien, no lo escuché. Biológica, la medicación, toman muchos fármacos, entre ellos los corticoides, entonces tenemos también, es como que se empiezan a unir, ¿viste? Nosotros ya vimos Cushing o cuyinoide, bueno, acá es otro paciente que puede ser cuyinoide, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes son tratados con corticoides, ¿sí? Entonces van a ver que los pacientes tienen una obesidad centrípeta, ¿sí? Que van a tener la cara de luna llena, que pueden tener hirsutismo, que pueden tener con el tiempo también osteoporosis, hipertensión, ¿sí? Que van a tener el cuello de búfalo, producto de la medicación. Entonces, y aquí es la importancia de que ustedes tengan todos los conocimientos conceptuales bien fijados de cada enfermedad, como para después poder relacionarlos, ¿sí? Bien, bueno, con respecto a la semana que viene, vamos a tener, yo les mandé un mail, los tengo todos presentes en el día de hoy, quiero saber si a todos les llegó el mail, ¿sí? A todos mis alumnos, Marce, si querés te lo mando, porque la semana que viene vamos a trabajar de otra forma, ¿sí? Que es como yo les dije, les pasé ese trabajo práctico, son una serie de preguntas para que ustedes se orienten qué tienen que buscar, estudiar, investigar, ¿sí? Sobre estas enfermedades. Y lo que vamos a hacer es una puesta en común, es decir, en vez de hablar yo, van a hablar ustedes, ¿sí? Para ver qué han averiguado, y de acuerdo a eso yo les voy a ir diciendo si está bien, les voy agregando cosas, y también les voy a ir después a pasar fotos. Pero vamos a trabajar con esa modalidad. Sí, profe, yo quiero que me mande las preguntas también, por favor. Bueno. ¿Estamos?